I seguim arran de mar. I seguim amb una notícia, perquè l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona realitza de manera periòdica mostrejos dels peixos dels rius mediterranis, com és el cas del riu Tordera i el Besòs, amb l'objectiu d'avaluar el seu estat de conservació. Avui en parlem amb en Carlos Cano Barbacid. Endavant, Emili. Bona tarda de nou, Fran. Doncs avui ens acompanya en Carlos Cano Barbacid. Ell és doctor en Ciència i Tecnologia de l'Aigua, és investigador a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, de la UDG. La seva investigació se centra sobretot en avaluar els efectes de les preses i les invasions biològiques sobre els peixos d'aigua dolça a la península Ibèrica. Amb ell avui volem reflexionar també, en aquest cas, sobre el delta de la Tordera, sobre el riu Tordera i també el Besòs, de fet, els rius mediterranis que tenim a la zona, i com, en aquest cas, com estudien, com avaluen l'estat de conservació d'aquests rius i dels seus peixos. Y al saludem, que ens acompaña hoy a la Randa Mar. Carlos, buenas tardes. Hola, Emili. Muchas gracias por la invitación y por estar hoy aquí en el programa. De hecho, es un placer que nos acompañes, Carlos, porque hoy contigo vamos a aprender un poco más, ¿no? Sobre... Nosotros tenemos secciones en las que hablamos de los ríos, hablamos del medio ambiente y... Queremos centrar la atención también en el trabajo que haces tú y todo el equipo que hacéis en la UDG. En este caso, vosotros vais haciendo muestreos, ¿no?, de manera constante de los peces en los ríos mediterráneos, en el caso que nos ocupa también a nosotros, sobre todo por proximidad, en la Tordera, también en el Besòs, para evaluar su estado de conservación. ¿En qué punto ahora nos encontramos, Carlos? Así es. Bueno, nosotros llevamos realizando estos muestreos en estas dos cuencas desde hace bastante tiempo, sobre todo en el caso del río de la Tordera, pues se lleva muestreando desde el año 2001, fue cuando comenzaron estas investigaciones, y luego posteriormente comenzamos a muestrear también la cuenca del Besòs, y ese trabajo comenzó en el 2019. Y como comentabas, pues nosotros hacemos estos estudios de manera rutinaria, hacemos muestreos 3 veces al año en diferentes puntos de la cuenca, y muestreamos, por lo tanto, desde tramos bajos del río, ¿no?, más cercanos a la costa, hasta tramos de cabecera, para tener, bueno, una visión general del estado de conservación del río. Uh-huh. Y como comentabas, pues principalmente nos centramos en estudiar las comunidades piscícolas de estos ríos mediterráneos. Uh-huh. Y ahora mismo, pues bueno, sobre todo la situación de la Tordera es un poco mejor que la del Besòs, ¿no? Porque, bueno, aunque hay diferentes impactos humanos que están afectando en la actualidad a este río, como puede ser, sobre todo, la extracción de agua para riego de las huertas, etcétera, etcétera. Luego, pues bueno, el Besòs tiene más problemáticas porque al estar más cerca sobre todo de Barcelona, ¿no?, y de la zona metropolitana, pues claro, el impacto humano sobre esta cuenca es mucho mayor que en el Besòs. Uh-huh. Perdón, que en la Tordera. Uh-huh. Diguéssim, ¿no?, que hay también, como hay más impacto, hay más, no sé si más contaminación, y eso afecta negativamente, ¿no?, también. Claro, al final, pues esa influencia de la urbe hace que las aguas del río Besòs pues bajen con una mayor contaminación que en el caso de la Tordera, y además pues tenemos el problema de que bueno, el caudal que lleva el río Besòs está modificado, ¿no? El régimen hídrico natural está modificado en este caso, sobre todo por la presencia de las depuradoras, ¿no?, que están constantemente vertiendo agua al río, y por lo tanto esos ciclos, ¿no?, de sequías que son típicos de los ríos mediterráneos, pues en el caso del Besòs no se cumplen, por así decirlo, de forma natural. Uh-huh. Y eso pues al final afecta muy directamente sobre todo a las especies endémicas y a las especies autóctonas de estas cuencas mediterráneas. Uh-huh. Cuando tenéis los datos para evaluar de estos muestreos que hacéis a lo largo del año, como decías,
las conclusiones pueden ser optimistas. Ahora decimos, ¿no?, que en el caso del Tordera un poco mejor que en el caso del Besós, pero supongo que no hay que alarmarse. Bueno, sobre todo nosotros estimamos la calidad del estado de conservación de estos ríos usando lo que se llaman unos índices bióticos, es decir, estos muestreos de peces. Nosotros utilizamos los peces como indicadores del estado de conservación. Entonces, básicamente, se calcula un índice a través de el número de especies autóctonas y el número de especies invasoras. Cuanto mayor es el número de especies invasoras, pues decimos que el río, ¿no?, pues se encuentra en un peor estado de conservación que si hubiese un mayor número de especies autóctonas y con unas características concretas. Entonces, pues, como comentábamos, el río Besós sobre todo es el que obtiene unas puntuaciones más bajas en este índice y por lo tanto es el que muestra un estado de conservación más pobre. En el caso de la Tordera, por ejemplo, pues sobre todo los tramos de cabecera presentan un muy buen estado de conservación. En el tramo medio de la Tordera pues tenemos algunos puntos que están sobre todo muy afectados, como decíamos, por esa extracción excesiva de agua que se hace y por lo tanto en muchas ocasiones nos encontramos esos tramos de ríos secos, pero no por causas naturales, no por ese estiaje, sino porque se está haciendo un uso abusivo del recurso hídrico. Y en el caso del Besós, pues sí que sobre todo los tramos bajos del río son los que presentarían un peor estado de conservación, es donde se acumula pues mayor número de especies introducidas y donde el río está pues más modificado y más alterado. Carlos, hablemos también un poco, que de hecho es la continuación de lo que nos estás explicando ahora. En tus líneas de investigación analizáis el efecto de las presas y los embalses sobre los ecosistemas fluviales, y hay diferentes cambios, ¿no?, que se producen en el hábitat, en las comunidades de los peces y los efectos que eso también tiene sobre las especies migradoras. Sí, como comentas, pues una de las principales causas del deterioro de estos ecosistemas fluviales es la construcción de barreras artificiales, entre las cuales se encuentran las presas, algunas que pueden ser barreras realmente infranqueables, ¿no?, para los peces. Y como decías, pues esto provoca cambios en el hábitat, ya que se producen cambios en el régimen natural de transporte de sedimentos, porque ese sedimento fino que debería llegar, ¿no?, a la desembocadura de los ríos, pues se ve bloqueado, su paso se ve bloqueado por estas presas y por lo tanto pues el hábitat cambia por completo, pero es que luego además afecta, como dices, también de manera directa a los organismos vivos que habitan en estos ecosistemas. En el caso de los peces, pues sobre todo se ven afectados, como decías, las especies que necesitan realizar una migración, un desplazamiento a lo largo del río para completar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, especies que denominamos anádromas, es decir, especies que pasan su mayor parte de la vida en el mar, pero que migran aguas arriba al río para reproducirse, como el caso del salmón, pues se ven muy afectadas. El caso contrario sería el de la anguila, que es una especie catádroma, es decir, nace en el mar y remonta el río donde se desarrolla, crece hasta que alcanza la madurez sexual y vuelve al mar. Y luego también se ven afectadas especies que realizan la migración dentro del mismo río, ¿no? Estas especies se llaman especies potamódromas y sería el caso de numerosas especies de barbos endémicos de la península. Pues, como comentábamos, todas estas especies que migran a lo largo del río son las que más afectadas se ven por estas barreras artificiales. Y de hecho hay diferentes estudios a nivel nacional e incluso internacional, ¿no?, que han visto cómo las poblaciones, sobre todo de estas especies, pues han caído en picado en las últimas décadas. Entonces, no sé si vosotros, a raíz de toda la línea de investigación, proponéis, en este caso, a los responsables de la gestión de los ríos,
medidas para evitar precisamente lo que nos cuentas, lo que nos explicas, ¿no? De que cada vez se degrade más la biodiversidad del río. Dices en referencia al tema de las presas en concreto. Sí. Bueno, sí, nosotros hemos evaluado a nivel de la península ibérica los efectos de las presas y efectivamente pues hemos visto cómo no solo afecta a estas especies migradoras, sino que además la creación de esos embalses favorece además la introducción de especies invasoras que están mejor adaptadas a ese tipo de hábitats que se crean con la construcción de un embalse. Entonces, claro, pues lo ideal sería tratar de recuperar en la manera de lo posible el régimen hídrico natural de los ríos, ¿no? Y eso podría hacerse pues retirando aquellas presas, por ejemplo, que han caído en desuso, que la concesión ha finalizado, ¿no? Y tratar de recuperar un poco la conectividad y ese régimen hídrico natural. De hecho, existen pues numerosos proyectos a nivel europeo, también a nivel nacional, para tratar de eliminar esas barreras artificiales que bloquean el paso de los peces y que en la actualidad pues están abandonadas o han caído en desuso, como decía. De hecho, también una de las líneas de actuación son las especies invasoras que también dedicáis mucho tiempo, ¿no?, a su estudio. Sí, así es. Actualmente pues la introducción de especies exóticas es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global y es también una de nuestras líneas de investigación. Nosotros estamos centrados sobre todo pues eso, en estudiar las invasiones biológicas en estos ecosistemas de agua dulce. Y el impacto que tienen, ¿no? Así es. Pues algunos de los efectos de estas especies invasoras son también la capacidad que tienen algunas de modificar el hábitat y luego también de afectar de manera directa a las especies autóctonas, ya sea por competencia por los recursos, por depredación, ¿no? Ya que muchas de estas especies exóticas invasoras son muy voraces y son capaces de comerse directamente a las especies autóctonas. Pueden afectarlas también por hibridación y finalmente pues otro de los efectos que tiene es la introducción además de enfermedades y patógenos que afectan a nuestras especies autóctonas. Todos estos factores en su conjunto pues acaban provocando el declive de las poblaciones y en los casos más extremos pues puede llegar incluso a la extinción de algunas especies autóctonas. Carlos, se nos acaba el tiempo. Seguramente te invitaremos otro día porque nos ha quedado pendiente también. Habláis del escaneo de horizonte de especies invasoras, ¿no? Que cuáles son las especies que probablemente lleguen a España en un futuro y que eso puede causar también un grave impacto sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Aunque sea nada, una pincelada, porque tenemos un minuto, pero esa línea de actuación, ¿cómo va? Sí, mira, recientemente hemos hecho este trabajo, el escaneo de horizonte, donde han participado 39 expertos de diferentes ramas, ¿no?, de la ecología de nuestro país, con el objetivo de evaluar aquellas especies invasoras que podrían llegar en un futuro, en los próximos 10 años, a España y generar un impacto muy importante sobre nuestros ecosistemas. En total hemos evaluado casi 1.000 especies, y de las cuales un 12% de estas especies han obtenido una puntuación alta o muy alta de probabilidad de llegar aquí a España, establecerse y generar un impacto ecológico muy importante. Pues Carlos, no tenemos tiempo, pero te invitaremos nuevamente para que nos amplíes esa información, esa línea de investigación que también tenéis interesante y que tenéis abierta. En Carlos Cano Barbacid, ell és doctor en Ciència i Tecnologia de l'Aigua, és investigador a l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UDG, de la Universitat de Girona. Carlos, gracias por habernos atendido esta tarde. Muchas gracias a ti, Emili.